Cuéntenme a ver si lograron revisar el link sobre el simulacro IFEX que les compartí la semana pasada. ¿Han logrado ingresar, mirar como algunas competencias, algunas preguntas? Ah, qué bien, Alejandra. Me gusta mucho que vayan poniendo como de su parte para que ustedes también hagan un aprendizaje autónomo en casa, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a presentar. Espérenme, yo presento. Sí, estaba presentando. No, no No, estabas bueno, pensando todavía. toda tu pantalla. Fresca, Tati, sabemos que tuviste problemas técnicos esta semana. Esperemos que la próxima funcione mejor y cuéntanos como cualquier cosa que se ofrezca. Lo Bueno, mismo para entonces, todos. bienvenidos a Química, lo más bueno de la vida, que es la química. Hasta en el amor se ve la química. Entonces, vamos a empezar. La semana pasada hicimos un recordatorio sobre elementos químicos, sobre compuestos, sobre enlaces. Entonces vamos a empezar el día de hoy con los enlaces y culminaremos con lo de las reacciones químicas y con estequiometría, como me lo pidieron la semana pasada. Bueno, entonces, ¿qué es un enlace químico? Es la unión entre dos o más grupos de átomos. Recuerden que cada elemento de la tabla periódica es un átomo, ¿sí? Que ese átomo constituye electronegatividad, radio atómico, electrones de valencia y número atómico, al igual que protones, neutrones y electrones. ¿En qué se basa? En la valencia del átomo, que corresponde a los electrones situados en el último nivel. ¿Dónde están los últimos niveles? ¿Dónde está el último nivel? Es el más alejado del núcleo, ¿sí? O sea que ubicamos los electrones de valencia como el grupo al que pertenecen los elementos. ¿Qué pasa con estos enlaces químicos? Pues que hay una unión donde cada elemento, cada átomo busca una estabilidad atómica para hallar una regla del octeto o para que todos tengan una estabilidad atómica, así como los elementos del grupo 8A, que son los gases nobles. No sé si ahí me están viendo bien, voy a mirar a ver si aquí la tabla periódica, para recordar un poquito acá. Sí, ahí se ve bien. ¿Se ve Pues yo la bien? veo, bachilleres, ¿ustedes la ven bien? Igual ellos tienen sí, bueno, ustedes tienen este enlace en el grupo de WhatsApp. Bueno, entonces acá están viendo, ¿cierto? Que estos son elementos ubicados en la tabla periódica y que son átomos. Cada uno de ellos es un átomo, que indica que ese átomo tiene unas características y unas propiedades periódicas. Hay dos tipos de enlaces. Hay un enlace iónico, hay enlace metálico y hay enlace covalente. Los electrones de valencia es el grupo donde se encuentra el elemento. Un ejemplo, los elementos del litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio pertenecen al grupo 1A, entonces por ende tienen un electrón de valencia. ¿Por qué esta tabla periódica no los tiene con números romanos? Porque la tabla periódica que vemos acá es pues la última que diseñaron, supuestamente la más moderna, hace como en el siglo XIX. Entonces, desde ahí hasta acá solamente han obtenido como estos elementos que los ubicaron ahí y que son artificiales. Entonces, si yo tengo un elemento que está en el grupo 16, se supone que el electrón de valencia son 6, ¿sí? Con números romanos, se toman en columnas. Ay, perdón. Bueno. ¿Cuál es la estructura de Lewis? Bueno, pues resulta que la estructura de Lewis se representa mediante símbolos, ¿cierto? Símbolos de los elementos químicos, y alrededor de ese símbolo deben haber una cantidad de puntos o asteriscos o formas que ustedes crean convenientes para determinar la cantidad de electrones de valencia, ¿sí? Este elemento que yo tengo aquí, X, puede ser el sodio, puede ser el hidrógeno, puede ser el potasio o el litio, el rubidio o el cesio, ¿sí? Tiene un punto, ¿qué significa? Que eso es el electrón de valencia que tiene.
Entonces se hace una notación estructural de acuerdo a Lewis en forma de puntos, en forma de asteriscos. ¿Para qué? Para determinar cuáles elementos ceden y quiénes ganan o quiénes comparten esos electrones de valencia que están en el último nivel. ¿Cómo cuál? Como digamos el sodio le comparte al cloro un electrón de valencia. ¿Para qué? Para formar una sal de cocina normal. Entonces, ¿para qué me sirve a mí la estructura de Lewis? Para determinar qué elemento es más electronegativo y qué elemento es más electropositivo. En ese orden de ideas, sabemos que todos los elementos que son positivos son cationes, ¿sí? En general, los metales. Y los aniones son los no metales, o sea, que son aquellos que reciben electrones para buscar una estabilidad atómica. Entonces, aquí vemos que esos numeritos que están en ese croquis de la tabla indica la cantidad de electrones de valencia que ellos tienen y de las capas que tienen, ¿ya? Recuerden que las capas están dadas por los niveles en los que aparecen y que se toman en filas, o sea, horizontales. Bueno, ¿en qué consiste la regla del octeto? ¿Sí? De transferir y compartir electrones. ¿Cómo se hace? Por medio de una configuración electrónica, por medio de un diagrama de Lewis, ¿sí? Entonces ahí yo me voy a dar cuenta qué elementos comparten un enlace, dos enlaces y tres enlaces, ¿cierto? Supongamos, si el sodio y el cloro, el sodio le comparte al sodio 1 un electrón, se supone que es un enlace simple, o sea, una sola rayita. Pero en el caso del oxígeno, que es este de acá, ¿cierto? El oxígeno con el carbono, hay dos átomos de oxígeno, 1 y 2. ¿Qué significa? Que este carbono que está en la mitad es el que más recibe electrones, porque el oxígeno puede compartirle dos y el otro oxígeno le puede compartir dos para llegar a una estabilidad atómica. Sin embargo, vemos que el oxígeno pertenece al grupo 6A, entonces está más cerca al grupo 8. ¿Quién lo recibe? El oxígeno. Ya, entonces el carbono tiene 1, 2, 3, 4. Entonces es un enlace doble porque le comparte dos al oxígeno y le comparte dos al otro oxígeno que está a mi derecha. Ahí hay una regla del octeto. Tenemos dos átomos de nitrógeno, ¿sí? ¿Cuánto le falta al nitrógeno para alcanzar 8? 3 electrones. Entonces, entre ellos mismos se van a compartir 3 electrones para formar un enlace covalente apolar. Dice que los átomos por separado no cumplen la regla del octeto, a excepción de los gases nobles, que ellos ya están en el grupo 8A, entonces hay una estabilidad atómica. Al formar enlaces, cada átomo queda con 8 electrones en su capa de valencia, como es el caso del nitrógeno, que tiene 2 átomos y esos 2 átomos se comparten entre sí. Hasta ahí vamos entendiendo. Bueno, Bachilleres, pueden poner alguna pregunta en el chat o quitarse el silencio y preguntar o darnos como una levantada de manos y todo bien. ¿Dónde está el oxígeno y el carbono al comienzo de esa? Casi no lo entendí. mira, acá, listo. De acuerdo a la regla del octeto, un elemento puede ser covalente polar y covalente apolar, que eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Cada átomo de carbono y cada átomo de oxígeno tiene la cantidad de electrones de valencia según al grupo en el que pertenece. Entonces, si el oxígeno pertenece al grupo 6A, va a tener 6 electrones de valencia. En este caso, este compuesto es el dióxido de carbono. Entonces, tiene un carbono y dos oxígenos. El que tiene menor estabilidad es el que se hace en la mitad, ¿sí? Porque es el que va a compartir el enlace doble, o sea, 2 electrones. ¿A quién? Al que es más anión.
para el que es más anión para que sea negativo, para que tenga una mayor electronegatividad. Cada elemento de la tabla periódica tiene un numerito que se llama electronegatividad. Y esa electronegatividad le da la capacidad de arrastrar un electrón o 2 electrones o 3 electrones de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Entonces, hay 2 átomos de oxígeno por 1 de carbono. El carbono, ¿cuánto les comparte al oxígeno para que éste quede estable? O sea, con 8, 2. 2. Entonces, por eso hay un enlace doble, ¿sí? Al oxígeno que está en mi izquierda le hace falta la misma cantidad de electrones de valencia, le hacen falta 2. Entonces, ¿qué pasa? El carbono le comparte al oxígeno otros 2 electrones de valencia para que quede un enlace doble y así cada átomo de oxígeno cumple la regla del octeto, obtener 8 electrones de valencia en su última capa. ¿Ya? Ahí quedó más claro. Sí. Ok, entonces sigo por acá. Si a un elemento, es el caso de los elementos que están en el grupo 5A, ¿cuánto le falta a 5 para alcanzar a 8? 3, ¿cierto? O sea que sería un enlace triple. Por ejemplo, el flúor, tengo 2 átomos de flúor. ¿Cuánto le hace falta al flúor para alcanzar la regla del octeto? 1. O sea que cada flúor se comparte un electrón. Ahí hay un enlace simple o un enlace sencillo. Vamos a ver los tipos de enlace, ¿sí? Hay enlaces iónicos. ¿Cuándo es un enlace iónico? Cuando aquellos elementos más electronegativos, o sea, los que están a toda mi derecha de la tabla periódica, voy a mostrar acá la tabla periódica. Esperemos a ver si aquí me da. Estos elementos que están a mi derecha son más electropositivos. ¿Qué significa? Que ellos arrastran electrones de este lado de acá para convertirse en un enlace iónico. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese enlace iónico? ¿Cómo identifico si es iónico o si es covalente? Bueno, porque hay una transferencia en el enlace iónico. Un elemento le cede u otro elemento le quita un átomo al que tiene menor cantidad de electrones de valencia. En este caso tengo el flúor, el litio y el flúor. El litio está en el grupo 1A y el flúor está en el grupo 7A. ¿Qué se supone? Que el flúor le arrastra este electrón de valencia al litio para que el flúor quede con 8 y el litio quede sin ese electrón que hay en la última capa. ¿Cuándo más me identifico quién es más electronegativo o electropositivo? Porque la diferencia de electronegatividad para el enlace iónico tiene que ser mayor a 1.7. Mire lo que dice aquí. ¿Cuál es la diferencia cómo hago la diferencia entre esos elementos para que me dé mayor o menor que 1.7? Hago una resta, se hace una resta. Entonces acá tengo la tabla periódica, el flúor tiene como un 4, 3.98. Hay unas tablas que aparecen con 4, ¿sí? Mira, esta es la electronegatividad, cada elemento la tiene. Pero el litio tiene 0.98. Tú haces una resta del mayor que es 3.98 menos el 0.98. Si me da menos o más, si me da menor a 1.7, es covalente. Y si me da más de 1.7, es iónico. Entonces, ¿qué hago? Coloco 3.98 menos 0.98. La resta me da que es 3. ¿Qué significa? Que 3 es mayor a 1.7, o sea que es enlace iónico.
Hasta aquí vamos entendiendo. ¿Para qué se hace un enlace iónico? Para formar compuestos, para saber las características físicas y químicas de los elementos y de las moléculas. Entonces aquí tenemos el difluoruro de calcio, el sulfuro de zinc, el cloruro de cesio. ¿Qué me está indicando? Que este elemento gana más que el cesio, porque el cesio le da un electrón a este cloro. El zinc le comparte un electrón o 2 electrones al azufre, y el calcio le comparte un electrón al flúor. El calcio le comparte un electrón al flúor a la derecha y un electrón al flúor a la izquierda. ¿Por qué? Porque el calcio pertenece al grupo 2A y nos dicen que hay 2 flúor. Entonces, un flúor a la izquierda y un flúor a la derecha. Y coloco un electrón de valencia a este lado, ¿sí? Del calcio para que le ceda a este flúor, y un electrón de valencia a este lado para que le ceda al otro flúor. Así se convierte en un enlace iónico, ¿ya? ¿Cuál es una de las características principales? Que son sólidos, tienen puntos de fusión y ebullición muy altos, que son buenos conductores de calor, que son buenos conductores de electricidad, se pueden disolver en sustancias acuosas, ¿sí? Se pueden fundir, a eso le llamamos enlace iónico. Vamos con el enlace covalente. Pues este es muy peculiar porque el enlace covalente se define o se divide en dos, en enlace covalente polar y enlace covalente apolar. Aquí, ¿cuándo se da? Cuando los mismos átomos comparten electrones, ¿ya? En este caso, tenemos el carbono y tenemos 1, 2, 3, 4 átomos de hidrógeno, o sea que es un metano, ¿sí? ¿Quién necesita más electrones o quién es más cerquita al grupo 8A? El carbono, ¿cierto? Entonces, por eso, cada átomo de hidrógeno le comparte al carbono un electrón de valencia para que éste quede como un catión, ¿ya? Hay covalente polar y covalente apolar. ¿Cuál es el covalente polar? Cuando yo formo compuestos con diferentes átomos, o sea, con diferentes elementos. El carbono y el hidrógeno forman un enlace covalente polar. El dicloruro, o sea, este que hay acá, el dicloro, forma un enlace covalente apolar. Dentro de esa misma estructura que ellos tienen, se comparten entre sí los electrones que cada uno debe tener para completar esa regla del octeto. ¿Qué pasa? Que el cloro, el dicloro, tiene un enlace sencillo porque a 7 le falta 1. ¿Por qué? Porque el cloro está en el grupo 7A. Entonces, ¿qué pasa con esos enlaces covalentes a covalentes? Que ellos tienen que tener una diferencia de 1.7. O sea, y debe ser menor a 1.7 para que sea covalente polar o covalente apolar. Entonces, presentan puntos bajos de ebullición y de fusión. Solamente son aislantes, son solubles en disolventes apolares, ¿sí? Que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, los encontramos en los 3 estados de la materia. ¿Hasta ahí me entendieron la diferencia de enlace covalente polar y apolar? Sí, señora. Sí, bueno, ok. Voy a terminar con esta preguntita, ¿sí? Para empezar en la otra parte. Dice que los enlaces entre dos átomos pueden ser de carácter iónico, covalente polar o covalente no polar o apolar. Esta clasificación está determinada por la diferencia de electronegatividades, o sea, la resta de los valores de electronegatividad para que me dé o mayor a 1.7 o menor a 1.7 de los átomos enlazados. A continuación se presentan las electronegatividades de algunos elementos.
El flúor lo aproximaron a 4. El cloro tiene 2.8. El oxígeno 3.5. El hidrógeno 2.2. El calcio 1.0. Dice, teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué conjunto de átomos puede formar un enlace de carácter iónico? ¿Entre qué? Entre A, B, C y D. ¿Quién de estos me forma un enlace iónico? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es coger la electronegatividad del cloro y la del flúor y restar. A 4 le resto 2.8. Vamos a hacer el ejercicio. A 4 le resto 2.8. Me da 1.2. 1.2. ¿Es mayor o menor que 1.7? Menor, sí. Entonces, ¿ese enlace qué? Covalente. El Covalente. primero es covalente. Vamos con el oxígeno. El oxígeno tiene un valor de 3.5 menos lo que tiene la electronegatividad del hidrógeno, que es 2.1. Me da 1.3. ¿Es menor o mayor? Menor. O sea que ese enlace covalente. Covalente. Vamos con el C. Es el hidrógeno y el cloro. ¿Sí? Tengo 2.8 menos 2.2. Me da 0.6. 6. O sea que es menor a Covalente. 0.7, es covalente. Ahora vamos con el flúor y con el calcio. El flúor tiene 4 menos el calcio que tiene 1. Me da 3. Es mayor, ¿cierto? Es Es iónico. mayor a 1.7. Entonces este enlace es iónico. ¿La respuesta cuál es? La D, ¿cierto? El flúor y el calcio forman un enlace iónico, porque aquí eso es lo que me están preguntando. Esta pregunta la saqué de ahí como de un pre-IFEX, y también en el IFEX les van a dar a ustedes de pronto las electronegatividades, pero si ustedes no sabían que hay que restar, pues entonces se van a quedar en las mismas, ¿cierto? Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema? No. Bueno, pasemos a esta parte. Vamos a hablar de las reacciones químicas. Las reacciones químicas se dan en la materia. ¿Cómo se dan? Por medio de propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Qué pasa con esas reacciones químicas? Que se pueden medir, ¿cierto? Se pueden medir y encontramos lo que es la masa, el volumen, la densidad. La masa la medimos en gramos, en moles. El volumen lo medimos en litros, mililitros, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Las sustancias las encontramos en 3 estados: sólido, líquido, gaseoso. ¿Por qué no mostramos el estado plasma? Porque es que el estado plasma tiene que ser a una temperatura muy alta para que se pueda generar ese gas, ¿ya? Por lo general son gases, como el neón, el helio, el argón, el critón, el xenón, el radón, ¿ya? Forman mezclas y pueden ser homogéneas y heterogéneas, que eso lo vimos la semana pasada, que las homogéneas son aquellas que yo no diferencio sus componentes a simple vista, pero que las heterogéneas yo sí diferencio sus componentes, aunque hay coloides y en su mayoría son heterogéneas, que por medio de un microscopio digital se pueden ver las partículas de las que las compone, y más que todo se dan en los líquidos, ¿sí? En los jugos, en el agua. ¿Que pueden sufrir cambios? Sí, físicos y químicos. ¿Que cuáles son los químicos? Aquellos que transforman esa materia en otra. Un huevo, la oxidación, la corrosión, la combustión, la fermentación. Que los físicos, la densidad, la ebullición, el cambio de estado, de sólido a líquido, de líquido a sólido, de gaseoso a líquido, de líquido a gaseoso, entre otras. Acá vemos los cambios físicos. Tenemos la piedra caliza, que es el carbonato de calcio.
que es este de acá, este compuesto. Carbonato de calcio, ¿sí? ¿Cómo genero un cambio físico? Bueno, porque la trituro. ¿Qué forma? Piedra caliza machacada. ¿Para qué? Para hacer adobes, para hacer pisos, ¿cierto? Cambio químico, ahí sí, cuando yo pongo esta piedra a derretir, cuando yo pongo esta piedra a derretir a una cierta cantidad, esa piedra se me va a convertir, perdón, esa piedra se me va a convertir en cal, ¿sí? Y en dióxido de carbono. Entonces aquí hay un cambio químico. Vamos, ¿qué puede haber ocurrido? ¿Por qué o cómo puede haber ocurrido un cambio químico? Sí, varía el color de la materia. Se producen gases en formas de burbujas o efervescencia. Ocurre un incendio, una explosión. Se produce mal olor, se emite luz, se emite calor. Tenemos ya lo que es una reacción química. ¿Qué es la reacción química? La combinación de varios elementos o compuestos que forman unas nuevas sustancias implica la ruptura de algunos enlaces, ¿sí? ¿Que cómo se representan? Ah, pues en reactivos y en productos, ¿sí? Tenemos una cantidad de elementos o compuestos que pueden reaccionar entre sí para formar un producto. Entonces ahí entra la ley de la conservación de la masa. ¿Qué dice la ley de la conservación de la masa? Que todos los elementos o los compuestos de una ecuación química deben contener la misma cantidad de átomos, tanto en los reactivos como en los productos. ¿Qué identificamos en los reactivos? El subíndice, el coeficiente, el estado de agregación. Entonces, el subíndice, cantidad de átomos. El estado de agregación, si es sólido, líquido, gaseoso. Que el coeficiente, si son moles, porque este numerito grande que está atrás del compuesto es un mol. En este caso me está diciendo que el ácido clorhídrico tiene 2 moles, ¿sí? ¿Qué va a producir? Cloruro de sodio, 2 moles de cloruro de sodio. ¿Más qué? Más agua. O sea que hay una reacción de descomposición. ¿Qué vamos a encontrar en los productos? Si emite luz ultravioleta, si hay una energía eléctrica, si hay un catalizador, si hay calor, si hay precipitación de la reacción. ¿Para qué? Para saber si es una reacción de endotérmica o exotérmica. ¿Cuándo ocurre una reacción química? Cuando hay cambio de color, cuando hay formación de precipitado, entonces vamos a hablar de la densidad, la liberación de calor, cuando hay desprendimiento de gas, entonces el nitrógeno, ¿sí? Cuando abro un extinguidor, la emisión de luz, quimioluminiscencia, o sea, el neón que le colocan a las manillitas que nos ponemos en las fiestas, la emisión de luz bioluminiscencia, o sea, cuando hay unos juegos pirotécnicos, cuando hay un alumbrado navideño, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar los tipos de reacción. Son varios: síntesis, descomposición, desplazamiento. ¿Cuándo es síntesis? Cuando 2 o más compuestos reaccionan entre sí para formar un solo producto. Mire, tengo 2 elementos más, o tengo un elemento más otro elemento, me forman un compuesto, ¿sí? Tengo el cloro y el sodio. ¿Qué me forman? Cloruro de sodio, ¿cierto? Reacción de descomposición. Una sustancia se descompone para formar 2 o más productos. Ustedes saben que el carbono y el oxígeno
forman el dióxido de carbono, ¿cierto? Si yo coloco hidróxido de carbono más agua, me puede formar dióxido de carbono más agua, ¿cierto? Entonces ahí hay una descomposición. Esos dos compuestos como dice la misma reacción, se descomponen para formar otros dos compuestos. Reacción de sustitución o desplazamiento. Un elemento desplaza a otro elemento para formar un compuesto diferente o para formar dos compuestos diferentes. Cuando se da, cuando los elementos se desplazan uno dentro del otro compuesto y pueden generar una reacción de óxido-reducción, que se puede generar, se puede dar por medio de un catalizador, sí, porque la energía puede ser un catalizador, el agua puede ser un catalizador. ¿Qué pasa con ese catalizador? Que le genera energía y fuerza a ese compuesto para que se pueda desplazar. Tipos de reacciones químicas. Entonces, otra vez, me faltaba esta, la de doble sustitución. Entonces tenemos AB más CD, que me produce, mire que aquí se descompuso y formaron dos compuestos totalmente diferentes al inicio, ¿ya? Vamos a hablar de la energía de las reacciones químicas. Entonces está la reacción exotérmica cuando se libera la energía y la reacción endotérmica cuando se absorbe energía. ¿A que cómo se representa? Con una flechita para un lado y con la otra flechita para el otro lado, con un triangulito encima que genere que se puede dar un catalizador, eso puede generar un catalizador. Ay, aquí qué pasó. Bueno, eso es la parte teórica. Esa es toda la parte teórica de qué debemos saber sobre las reacciones químicas. Saber que hay unos cambios de estado, que hay una transformación de la materia, que se puede dar por diferentes procesos. Vamos a la parte práctica. Bueno, acá tengo este Jamboard, ¿sí? ¿Lo están viendo bien ahí? Sí, No, ahí se ve. ahí. Bueno, ahí se ve. Bueno, acá decimos que para que una reacción se forme, tenemos que balancear la ecuación y saber cuántos reactivos tengo y cuántos productos tengo. ¿Ya? Me dice que el cloro tiene primero para balancear la ecuación se debe empezar por los metales y luego los no metales, el oxígeno y el hidrógeno. Tengo en este caso 3 hidrógenos acá y acá tengo 1. Tengo un aluminio acá y tengo un aluminio. Tengo un cloro acá, tengo 3 cloros acá y tengo un cloro acá. Productos toda esta parte, reactivos toda esta parte. Ustedes ya saben balancear ecuaciones. ¿Ya saben? Sí, sí, sabemos. Sí saben, bueno, entonces saben que acá le falta un 3, que acá le falta un 2, que aquí va un 6, que acá va un 6 y que acá va un 2 para que la reacción cumpla la propiedad de la materia, ¿sí? Y de la masa y la conversión de elementos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Dice que balanceamos la ecuación y que tenemos que encontrar el reactivo limitante. Como me dijeron que necesitan aprender sobre mol a mol, entonces los ejercicios van a ser sobre mol a mol. Dice que para la siguiente ecuación debemos encontrar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Saben cuál es el reactivo limitante? El que está en menor cantidad. Y el exceso es el que sobrepasa la cantidad de sustancia que tiene una reacción química, ¿sí? Me dan los moles del cloruro de aluminio y me dan los moles del ácido clorhídrico, ¿ya?
Me dice acá, para la siguiente ecuación, obtén el reactivo limitante en exceso y los moles del cloruro de aluminio si reaccionan 0.15 mol de aluminio y 0.35 mol de ácido clorhídrico. ¿Por quién me están preguntando? Por el cloruro de aluminio. ¿Qué me están dando? Me están dando los moles de este elemento y me están dando los moles de este elemento. ¿Cuántos son los moles del aluminio? 15, ¿cierto? Entonces, en química se representa, vamos a ver si soy, el número de moles es igual, estoy con el aluminio, a 0.15. 0.15, es que aquí con esto es como maluquito, ¿ya? En química se representa número de moles con la N minúscula. ¿Qué se recomienda? Que lo hagan debajo del elemento, para que así ustedes puedan saber qué componente le corresponde a cada sustancia. Y me dan los moles del ácido clorhídrico, que son 0, ahí perdonan los números, 35. Yo creo que para el año entrante consigo la tablita. Bueno, acá dice que este tiene 0.15 moles aluminio y que el ácido clorhídrico 0.35. ¿Qué se hace? Se elige para generar el mayor y el menor, se escoge por coeficiente estequiométrico o por cantidad de elementos que tenga el coeficiente. ¿Para qué? Para que divida al mayor sobre el menor. ¿Quién es el mayor ahí? 0,35. Sí, el número de moles. Pero cuando voy a hacer la división para encontrar la cantidad de moles y hallar el reactivo limitante y en exceso, primero tengo que coger los coeficientes estequiométricos, que son los números de moles. Bien dicho, 0.35. Entonces serían 6 HCl dividido 2 aluminio. Natalia, Ahora perdón, ¿puedo saltar ahí un segundito? sí, dime. Bachilleres, ¿saben a qué nos referimos cuando hablamos de coeficiente estequiométrico? O sea, si hay algo que se mencione y ustedes no sepan, como levanten la mano ahí de una y aclaramos. Entonces, déjenme saber si saben qué es el coeficiente estequiométrico. No, ahí no sería el 6 y el 2. Sí, efectivamente. El 6 y el 2 son los coeficientes estequiométricos, que me indica la cantidad de moles que tiene el compuesto en la reacción química. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué van a hacer? Van a dividir 6 entre 2. ¿Cuánto me da 6 dividido entre 2? 3. Muy bien, me da 3. Vayan haciendo la ecuación. Aquí me da un 3. 3. Voy a encerrarlo. Mire que todavía no hemos hallado la cantidad de moles del ácido, del cloruro de aluminio. Entonces, acá tengo, ahora, ¿qué hago? Pues debo coger el mayor de los moles, que es 0.35, ay, perdón,
0,35 dividido 0,15 para hallar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Cuánto les da esa operación? Les debe dar 2,33. Entre, ojo pues, para hallar el reactivo limitante, que es lo que me están preguntando. Entre 2,33 y 3, ¿quién es menor? 2.33. El ácido clorhídrico, ¿sí? Si siempre se toma el primer compuesto como mayor o menor. Si aquí me dio mayor, me dio 4,33, sería el reactivo en exceso. Pero me dio menor, 0,33, o sea que es menor a 3. El reactivo limitante sería el ácido clorhídrico. ¿Sí entienden ahí? Sí, o sea, si hubiera dado en el ácido clorhídrico mayor a 3, entonces pues sería el reactivo en exceso. Pero como es Exacto. menor que el otro es el reactivo límite Muy y por tanto bien. pues el otro es el que ¿cómo es que es el primero? Coeficiente. Sí, bueno, Aluminio. no, el último es el ácido clorhídrico, el otro es Aluminio. El el aluminio. aluminio. Listo. Entonces aquí dice que si este es menor a esta diferencia, el reactivo limitante es el ácido clorhídrico. Si aquí me da mayor a 3, el reactivo en exceso sería el ácido clorhídrico. Siempre se toma el primero como mayor o menor. Este de acá no se tiene en cuenta para determinar si es limitante o si es en exceso. En este caso, este es el limitante. Entonces, el ácido clorhídrico es el que limita la reacción, es el que está en menor cantidad. ¿Ya? Ahí entendemos. Sí. Bueno, muy bien. Bachilleres, yo quisiera escuchar como más voces, Tati, estás haciendo un súper buen trabajo, pero no sé qué está pasando con las otras personas que están en la llamada. Entonces, déjenos saber si están siguiendo, si tienen preguntas, como quítense el silencio del micrófono, pongan en el chat, pero necesitamos escuchar más voces. Re buena participación, Tati, súper bien. Gracias, Isa. ¿Tienes una pregunta, Luisa? No, claro. ¿Todo bien? Listo. Ok, vale. Gracias. Qué pena, Natalia, sigue. Bueno, recomendación, leer muy bien el ejercicio, ¿sí? Leer los ejercicios, saber qué le están preguntando, los valores que le están dando, porque en otros ejercicios te pueden dar los gramos del aluminio y los gramos del ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, para hallar el número de moles, no es sino que dividas la masa entre el peso molecular. ¿Saben de dónde sacan el peso molecular? De la tabla periódica. El aluminio, en este caso, tiene un peso molecular de 27, ¿sí? El aluminio tiene 27 y el ácido clorhídrico tenías que sumar la cantidad del cloro, que son 35, más la de hidrógeno, que es 1, o sea, 36. Ahí van el peso molecular. Entonces, acá tenemos 27 y acá 36. Ah, que cómo saco los moles, que no hice pues el ejercicio con gramos porque me pedían eran con moles.
A la masa le divido el peso molecular y ya me da la cantidad de moles. ¿Listo? Vamos con otro ejercicio. Dice, ¿cuántos moles de hidróxido de aluminio ¿cuántos moles de hidróxido de aluminio se necesitan para producir 22.0 moles de agua? Me están preguntando por el hidróxido de aluminio, o sea, este, ¿cierto? Este. Y me están dando 22,0 moles de agua, pero aquí yo tengo que balancear la ecuación. ¿Quién se atreve a balancearla? ¿Quién se atreve a balancearla? Alguien puede arrancar y ahí seguimos los demás. ¿Quién empieza? A ver si la están copiando. Cópienla por allá en un cuadernito y me van diciendo cómo la balanceamos. Recuerden que primero son los metales. Entonces, si el aluminio en los reactivos tiene 1 y en los productos tiene 2, yo debo colocar un 2. Perdón. Debo colocar un 2 en los productos, en los reactivos. ¿Ya? Me dice que el hidrógeno, bueno, hay no metales, sí, hay no metales. En los productos, en los reactivos, hay 1 y en los productos hay 3. ¿Por qué? Porque este 3 multiplica este 1 de acá. Recuerden que en química, si no hay su índice, es 1. Entonces se multiplica 3 por 1, me da 3. Entonces aquí atrás del hidrógeno coloco un coeficiente estequiométrico 3. ¿Ya? Hasta ahí vamos entendiendo. Me queda reactivos con 3 azufres y productos con 3 azufres. Vamos con el hidrógeno, no importa si balanceas primero el hidrógeno o el oxígeno, no importa. Entonces, hidrógeno acá tiene 3 por 2, 6. ¿Por qué me sale 6? Porque multiplico este 2 con este 3. ¿Ya? Aquí tengo balanceado el hidrógeno. No. Busco un número que multiplicado con 2 me dé 6. En ese caso sería el 3. O sea que tengo 3 moles de agua. Y voy a balancear el oxígeno. Ojo que me puede dar más o menos. Entonces dice que 3 por 2, 6. 4 por 3, 12. Entonces 12 más 6, ¿cuánto me da? 18. 18 en los productos. Y aquí tengo 4 por 3 12. más 2 más 3. 12 más 3, ¿cuánto me da? 15. 15. O sea que este de acá no me sirve. Tengo que buscar un número. ¿Por qué? Porque es que este acá no tiene átomos. Mire que aquí no hay nadie debajo, acaso como su índice. Entonces voy a borrar este número. ¿Cuánto le falta a 12 para alcanzar a 18? Entonces serían 6. 6. Entonces, ¿qué hago? En este de acá
yo le coloco un 6. Ya. 6 más 12, 18. 12 más 6, 18. Ahí está balanceada la ecuación. Tiene 18 oxígenos, 6 hidrógenos, 18 oxígenos, 2 aluminios. Ahí está bien, ahí está balanceada la ecuación. Pregunta, ¿cuántos moles de hidróxido de aluminio, o sea, de hidróxido de aluminio, este de acá, se necesitan para producir 22.02 moles de agua? Entonces es acá abajo. Entonces, el número de moles del agua es igual a 22,0. Ay, perdón, pero es que aquí es muy difícil. Y la química de verdad necesita tablero, tiza y tablero. Entonces, tengo los moles el número de moles que van a reaccionar para generar hidróxido de aluminio. ¿Ahí qué se hace? Una regla de 3 simple. ¿Con quiénes? Con los coeficientes estequiométricos de cada compuesto que me están pidiendo. Tengo 2 de hidróxido de aluminio, ¿sí? Que es igual a 6 moles de agua. Sobre. Me preguntan por el aluminio, ¿los tengo? ¿Hidróxido de aluminio? No. ¿Me están dando los de agua? Sí. Entonces serían 22,0. Claro que aquí van los elementos. Hidróxido de aluminio, agua, y acá va agua también. Y acá la incógnita que me están preguntando por los moles del hidróxido de aluminio. ¿Cómo hago eso? Vea, multiplico 22 por 2. Y lo divido entre 6. ¿Cuánto les da? ¿Cuántos serían los moles? Vamos a dividirlo. 7,3. 7,33. 7,33. Entonces, estos moles, los números de moles que reaccionan, que se necesitan para producir agua son 7,33. ¿Ya? Hasta ahí lo entendemos. Como es tan difícil hacer las letras, es muy difícil hacer las letras, pues entonces no los coloco ahí. Recuerden, utilizo regla de 3 simple. Coloco coeficientes estequiométricos del hidróxido de aluminio, que es el coeficiente estequiométrico del agua. Véanlo acá. Sobre 22.0 mol de agua, que es lo que me están dando. Y la respuesta es 7,33. ¿Quién lo entendió? Yo, o sea, que por decir, bueno, ahí porque el que nos están dando es los moles de agua, ¿no? Sí, nos Pero están si dando fuera los el moles caso de agua. contrario y nos estuvieran dando el hidróxido de aluminio, solamente se colocaría ese número debajo del 2. Exacto, perfecto. ¿Cuál es que es tu nombre? Tatiana. Tatiana. Muy bien, Tatiana. Exacto, así es. ¿Los demás chicos han entendido? Sí, señora. Sí, listo. Bueno, continuemos. A eso le llamamos estequiometría, mol a mol, ¿sí? Que fueron lo que me pidieron. Recuerden que siempre se hace regla de 3 simple.
Dice, a continuación, se presenta la ecuación de combustión del gas metano. ¿Cuál es el gas metano? Vea este de acá, vea. Este. ¿Sí? Si se hacen reaccionar 7 moles de metano y 10 moles de oxígeno, ¿cuál es el reactivo limitante? Es lo mismo que la primera. Tengo que colocar el número de moles. Ah, bueno, pero primero hay que balancear la ecuación, ¿cierto? Entonces acá tiene 4, entonces aquí iría un 2. 2 por 2, 4, para que me dé 4. Un carbono, 2 oxígenos. 4 Y oxígenos. 4 oxígenos. Entonces acá tendríamos que Un 2. colocar un 2. Eso, perfecto. Ahí me queda balanceada la ecuación. Recuerden que cuando en química no hay nada de coeficientes estequiométricos, siempre se toma 1 acá y 1 acá. ¿Sí? Cuando no hay nada como su índice o como número de átomos, este numerito que queda como su índice, este es el número de átomos. Siempre hay 1. Cuando no tengo coeficiente estequiométrico, cuando la ecuación está balanceada, siempre es 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos son los moles del metano? 7. 7. Voy a correr un poquito más para acá, que me dé acá. Vamos a hacerlo como el primero. ¿Listo? Ya saben que son 7 moles, que la N simboliza moles. Vamos con, me dicen que hay oxígeno, 10 moles. Entonces, colóquenlo, háganlo colocándolo siempre debajo del elemento para que, dice que son 10, para que lo puedan entender mejor. ¿Ok? De los coeficientes estequiométricos, ¿quién es mayor? Entre el metano y el oxígeno. El oxígeno. O sea que el oxígeno divide al metano, entonces serían 2. Aquí ya saben que es oxígeno sobre un metano. ¿Cuánto me da? 2 dividido 1. 2. ¿Sí les da 2? Sí, sí. Ok, listo. Recuerden que el mayor divide al menor. De los números de moles, ¿quién es mayor? Los del metano. ¿Estás segura? Ah, no, los del oxígeno. Exacto, el oxígeno tiene 10. Mira, estoy hablando de esta parte, ¿sí? El 10 divide al 7. Dividan 10 entre 7. 10 oxígenos, 10 moles de oxígeno dividen a 10 moles de metano. ¿Cuánto les da? 0,42. Muy bien, No, 1,42. exacto. 1,42. Con relación a este, ¿es mayor o es menor? El limitante es el, ¿qué? Es el oxígeno Muy bien. y el gas metano es el exceso. Muy bien. Reactivo limitante es el oxígeno y el reactivo en exceso es el metano. Entonces es H, no CH, CH4. Listo. Ahí nos quedó, ahí está la respuesta de cuál es el limitante, que es el oxígeno. Muy bien. Pasemos a otro.
Dice, con la ecuación dada, calcular. Este tiene varios. Con la ecuación dada, calcular la obtención de los moles de oxígeno si reaccionan 25 moles de aluminio. Me dieron los moles de ¿quién? Del aluminio. Pero acá tengo que balancear la ecuación. Entonces aquí hay 3 y aquí hay 2. No me da. En el aluminio va un 4, en el oxígeno un 3. Exacto. Entonces acá irían 4, aquí irían 3. Y en el aluminio, en lo último, es un 2. 2. Muy bien. Entonces ahí está. Tengo 4 moles de aluminio. 4 es el coeficiente estequiométrico del aluminio. 3 es el coeficiente estequiométrico del oxígeno. Y 2 es el coeficiente estequiométrico del oxígeno, de aluminio. Listo. ¿Qué valores me están dando? Me están dando los moles. Exacto. Entonces acá debajo de aluminio coloco 25, que ya sabemos que son moles. 25 moles. Ahora, voy a hacer una regla de 3 porque no sé los moles que deben de reaccionar para obtener estos, ¿cierto? No sé con cuántos moles reacciona el aluminio para obtener los del oxígeno. Es sencillo, hago una regla de 3. Entonces, 4 es a 3. Ya sabemos que aquí son 4 moles de aluminio por 3 moles de oxígeno sobre los moles el número de moles del aluminio que nos dieron. Entonces aquí simplemente este es 25. Y me preguntan por el oxígeno. Multiplico 25 por 3. 75 y se divide en 4. Dividido 4. Me da un total de 18.75. Es igual a 18,75. Estos son los moles que necesita el oxígeno para poder reaccionar. ¿Ya? No se les olvide que aquí va el aluminio, acá va el oxígeno, acá va el aluminio, ¿cierto? Y estos serían los del oxígeno. Hasta ahí entendemos. ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? Natalia, una pregunta. Uno de los bachilleres me mandó el del ejercicio anterior que le dio una respuesta diferente. Entonces no sé si podemos volver para que, es que la conexión está un poquito mala y ella no pudo escuchar bien la explicación. Entonces, Me si devuelvo a podemos volver. ¿cierto? Sí. ¿Es este, Isa? Sí, es ese. Espera, ya me está escribiendo. No, el otro. ¿Uno antes, entonces? En el que está aluminio con agua y... Este. Sí, es este, Isa. Ay, perdón. Sí, ese. Bueno. Lo Entonces, primero es, ella hizo el ejercicio, pero le dieron fue 11 moles. No, ¿será que lo está multiplicando por 6 y dividiendo entre 2? no, lo que veo es 22 moles por 3 moles dividido 6. Mira. La pregunta es, ¿cuántos moles de hidróxido de aluminio de este se necesitan para producir 22 moles de agua? O sea, ¿cuántos de esto necesito para que me produzca esto de acá? ¿Sí? La ecuación está balanceada, 2, 3, 6.
tiene 6 oxígenos, 6 moles de agua tiene acá, tiene 1 de sulfato de aluminio acá, tiene 3 de ácido sulfúrico y tiene 2 de hidróxido de aluminio. Entonces, siempre cojo el que me preguntan, que es este. ¿Cuántos moles tiene el hidróxido de aluminio? 2. Que esas 6 moles de agua. Me preguntan por quién, por el hidróxido de aluminio, que es a 22,0 moles de agua. Recuerden que acá es agua. H2O. Listo. Multiplico 22,0 multiplicado perdón, 22,0 por 2 igual 44 dividido 6 igual me da 7,33. ¿Cómo lo habías hecho? Yo, me toca a mí estar transcribiendo de lo que Isa va diciendo. Sí, ella se equivocó y creo que el error fue, utilizó las moles del compuesto que no era. O sea, Ya. multiplicó por Utilizó, 3 exacto, utilizando el ácido utilizó sulfúrico. las moles del sulfato del Eso es. ácido sulfúrico. Sí, en vez Exacto. de utilizar las 2 moles del óxido de aluminio, que era el que le preguntaban. Chicos, por eso es tan importante leer, o sea, tener claro qué me dan. ¿Qué me dan? ¿Y qué me preguntan? Aquí me dicen que cuántos son los moles de hidróxido de aluminio que tienen que reaccionar con 22 de 22 para producir agua. O sea, si yo uno hidróxido de aluminio con discúlpeme un segundito, sí, qué pena. Bueno, yo puedo retomar ahí, no sé si era lo que la profe iba a decir, pero pilas como eso, cuando estén haciendo los ejercicios, tengan muy presente cuál es la pregunta que les están haciendo. Algo que yo hago cuando hago estos exámenes y que ustedes pueden hacer cuando estén haciendo el ICFES, porque pues es en papel, es como en circular o subrayar como los compuestos importantes sobre los que me están preguntando, así como se enfocan en lo que la pregunta exactamente les está pidiendo. O sea, sí, ahí en ningún momento, ¿sabe de pronto en qué fallamos? En que no nos sabemos los nombres de los compuestos. Esa nomenclatura inorgánica es cosa seria, pero hay una tablita de iones y cationes, ¿sí? Entonces, cuando está el SO4 es sulfato, con hidrógeno es ácido sulfúrico. Cuando es la OH con el 3 es hidróxido de aluminio, o sea que es un hidroxilo. Cuando es aquí es sulfato de aluminio, mire, SO4, sulfato de aluminio. Y se supone que el agua, pues es la molécula que más comprendemos, que más sabemos. Hay que sabernos a veces los compuestos. Sin embargo, muchas veces en el IFEX les dan los nombres de esos compuestos y ya usted tiene que saber cómo escribirlo. O simplemente preguntan, bueno, el sulfato de aluminio o el hidróxido de aluminio, ¿cuántos se necesitan de él para que reaccionen con 22 moles de agua? ¿Cuántos moles de hidróxido de aluminio se necesitan para que con 22 moles de agua
se puedan juntar y puedan formar otra sustancia. Esa es la pregunta. ¿Ya? Bueno, vamos con este. Vamos con este. Dice, calcular los moles de dióxido de aluminio si reaccionan 15 moles de oxígeno. Acá tengo la ecuación balanceada. No es lo mismo que la anterior, estamos haciendo el numeral B del anterior. Entonces, acá se supone que va un 4. Acá va un 2. Y acá va un 3. ¿Listo? Natalia, te puedo hacer una propuesta. Yo no sé si tenemos tiempo suficiente, pero tal si este lo hacen como los y las bachilleres y cuando tengan la respuesta no la comparten, como podemos darles un momentico Listo. para que ellos lo intenten hacer solas y solas. Listo, listo. Y mientras eso yo le respondo por aquí a una intensa. Listo, entonces bachilleres, tómense, ¿qué? 2 minutos para sacar para sacar el ejercicio y nos ponen en el chat cuando ya estén listos. Pueden escribir ya y así ya sabemos quiénes van estando. Último minutico. Vamos terminando. No sé si me quedan, pero ya. Tati ya está, Gerson ya está. ¿Quién más? Super Calet. Vale, Andrés, gracias. Yo les iba a poner era otro, pero bueno, Ah, perdón. no, tranquila. Bueno, no, entonces volvamos ya para que tengamos el tiempo del otro. Qué pena, Natalia. No, Lo siento. tranquila. Les iba a Listo, poner como hagámosle. otro, el C. Le iba a poner el C, por eso no tenía más jamboas ahí. Ok, Pero qué pena. igual es como difícil, pero bueno, ahí trato pues como de explicarle por medio de este tablerito. No, está súper bien. Listo, arranquemos entonces para que tengamos tiempo de hacer el set. A ver, cuénteme en cuánto les dio. 10. Muy bien, Diana. 10. Tati. ¿Quién más? Tatiana. ¿Cómo llegamos a ese 10? ¿Quién quiere compartir? A ver, ¿quién me dice? Y yo lo Bueno, voy haciendo acá. ya, yo lo digo. Ajá. Pues ahí nos dicen calcular los moles de dióxido de aluminio si reaccionan con 15 moles de oxígeno. Nos Ajá. está diciendo que pues tomemos lo del oxígeno, que son 3 moles, 3 moles. y pues que son los que reaccionan con el dióxido de aluminio. Entonces con 2. Y, y los que nos dan son los 15 moles de oxígeno, entonces el 15 va abajo del 3.
Bueno, entonces ahora ahí se hace la regla de 3, que es 15 por 2, 30, y 30 se divide en 3, que es 10. Perfecto. Aquí son 10 moles ¿de quién? De este elemento De que hay acá, dióxido de aluminio. del óxido de aluminio. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta. Son 10 moles de aluminio. Esa es una de las formas más sencillas para hacerlo, que yo veo pues como hasta el momento. Les voy a dictar este. ¿Listo? Dice, calcular. Ay, no la hice. Espérate, yo cojo este. No me dio. Bueno, entonces dice, calcular los moles de oxígeno si se producen, vamos a escribirlo acá, si se producen 47 moles de óxido de aluminio, de moles de óxido de aluminio. Listo. Entonces acá vuelvo y hago la reacción. Entonces, Al más O2 produce Al2O3. Pues aquí es balancear la ecuación. Entonces aquí sabemos que es un 2, acá sabemos que es un 3 y acá es un 4. Bueno. Le están pidiendo que calculen estos, vean. Estos de acá los deben de calcular. ¿Por qué? Porque producen 47 moles de acá de óxido de aluminio. Entonces ya ustedes generan la ecuación. A ver, otro que no sea quién, Tatiana, que no sea Tatiana la que nos responda. Pero ya la terminé, 7,5. Ah, 7,5 o 70,5. Ah, eso. A ver, ¿quién me lo explica? Que no sea Tatiana. Bueno, recuerden que el tema de estequiometría es muy grande y muy largo, porque él habla sobre masa mol, masa. Ay, bueno, Edwin, listo. Dale, Edwin. Pues si no, pues nos dice ahí calcular los moles de O2 y producen 47 moles de dióxido de aluminio, ¿sí? Sí, O sea, nos dicen que calculemos los de O2
y O2 tiene 3 moles. Pues como usted nos explica, toca ya, ya tenemos para hacer la regla de 3 ya tenemos 2 que son los de dióxido de aluminio. Colocamos primero un 2, que son los 2 moles de aluminio que hay. Y después ahí abajito colocamos los que nos da, que son 47 moles de dióxido de aluminio. Y a la Bueno, derecha colocamos 3 moles de oxígeno. Ujú. bueno, si lo Y hacemos pues así, sí, tenemos que empezar por orden, ¿cierto? Siempre se empieza por orden. Entonces sería 3 es a 2. Me están dando los de esto, de este, que sí. son 47, ¿cierto? Y me preguntan por estos. Multiplico 47 por 3 dividido 2. 47 por 3 dividido 2. Ahí les da 70.5. ¿Moles de quién? De este, vean. De oxígeno. Es, perdón, acá 70,5 moles de quién? Del oxígeno. Voy a borrar esto que este iría de acá, acá. Listo. Ya. Eso es todo. Eso es todo, muchachos. No sé si de pronto entendieron los mol a mol. Ya pues la semana entrante miraremos lo de soluciones y trataremos de que sea como pues lo más sencillo posible para que ustedes puedan entender. Recuerden, hay que leer muy bien y saber qué me preguntan y qué me están dando, o sea, las comas, los puntos, o sea, todo eso es importante para poder leer y entender un problema que me dan, porque un problema de estequiometría puede llevar varios incisos. Mira, este era un solo problema y lleva 3 incisos. Entonces me preguntaron primero por este, luego por este, y mira, por último por este, por el oxígeno. Entonces, chicos, no, un placer. La semana entrante les hago un pequeño examen para iniciar el tema. Hago un pequeño examen de este tema y ustedes ya reacciones químicas y ya ustedes pues luego continuamos con lo de soluciones. Me encantó saludarlos, cuídense mucho, lean, aprovechen ese link que les mandé sobre el simulacro IFEX. Ese simulacro está actualizado, uno no sabe si de pronto salen llamadas de ahí. Les deseo una feliz tarde y no, muchas gracias por entender esas locuras tan gráficas. Estén muy bien. Muchísimas gracias, profe Natalia. Carolina, un placer conocerte, que estés muy Lo bien. mismo. Hasta Bueno, luego para todos. bueno, bachilleres, antes de que se me vayan, les dejo un par de anuncios. Gracias por la participación, gracias por la asistencia. Mañana no tenemos clase, pero la próxima semana sí tenemos sábado y domingo. Y les vamos a estar compartiendo unos horarios especiales porque los próximos 2 fines de semana que vienen, el 22 y el 29, en las sesiones de domingo vamos a estar haciendo una actividad que es súper bonita, súper importante y útil para ustedes, que se llama panel con profesionales. Entonces, de acuerdo a esos planes A, B, C que ustedes han venido llenando, perdón, con sus mentoras y sus mentores, nosotras hemos contactado a profesionales de las áreas en las que ustedes tienen interés para que charlen con ustedes y les cuenten su experiencia estudiando las carreras, ejerciendo estas profesiones. Ustedes también tienen oportunidad de hacerles preguntas. Entonces es una sesión, son 2 sesiones súper, súper bonitas. De acuerdo, de nuevo, a lo que ustedes tengan en esos documentos es que hemos conseguido la gente. Entonces, si no le han trabajado esos documentos
o si no los tienen actualizados, si quieren agregar más cosas, ya va tan tarde porque ya estamos consiguiendo a la gente. Bueno, entonces les estaremos mandando como los horarios para que ustedes sepan a qué link y a qué hora se deben conectar. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo antes de irnos. No, muchas gracias. Bueno, tengan una linda semana, bachilleres, cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos en 8 días. Juan David, no te vayas a ir, que te necesito, por favor. Ah, Caro, una pregunta. Sí, lo de el link para la prueba de ciencias. Lo que mandó la profe, Sí. ya se los pongo por el grupo porque yo no lo tengo. La semana pasada estuvo Julie y yo no lo tengo a la mano, pero déjame, ya lo consigo y se los pongo por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Bueno, gracias. Listo, gracias a ti, Tati. Un abrazo. Hola, Caro. Hola, señor, ¿cómo está? Ay, no lo Bien, sí, presenté, señora. se me olvidó. Perdón, qué pena. No, dale, tranqui, no pasa nada. ¿Cómo te fue? ¿Te sirvió? Sí, repaso. Pues Ok. estamos ahorita viendo operaciones psicométricas, pero un poquito